Historias macabras de pueblos, parte 3. Esta historia me la manda una suscriptora. Un fin de semana fue con su familia a pasar un rato tranquilo. Lo que no imaginaban es que ese fin de semana sería uno de los más macabros que hubieran experimentado en sus vidas. Ella y su familia, sus padres, su hermano pequeño y su novio fueron a una conocida playa de Veracruz a relajarse y pasar un fin de semana tranquilo. El viaje en carretera fue totalmente tranquilo. Llegaron de noche a aquel pueblo y, para su sorpresa, el lugar estaba totalmente lleno de turistas. Llegaron al hotel que habían reservado y, dado que llegaron un poco tarde, ya no les hicieron válida la reservación. Así que estuvieron buscando en diferentes hoteles y hostales de la región, pero en todos recibían la misma respuesta: ya no había vacantes. Más o menos pasaron unas 2 horas buscando un lugar. Al final del malecón encontraron un hostal, un poco viejo y descuidado, pero al final era un lugar donde podían pasar la noche. Así que se dispusieron a preguntar si había habitaciones, y efectivamente encontraron una. En este misterioso lugar los recibió una mujer mayor. Por lo que me cuenta la suscriptora, ya era una anciana. Parecía ser muy amable, pero un poco rara, un poco forzada. Lo que le pareció extraño desde un inicio es que no le quitaba los ojos de encima a su hermanito, como algo de extrañeza por ver a un niño. Sin más, les mostró cuál era su habitación. Algo extraño que notaron en este hostal es que la señora tenía un altar a algo. Ella no supo identificar a qué era, si era un santo o si era otra deidad, ya dado que era algo que no había visto nunca. Lo que le llamó la atención es que tenía velas rojas y una luz roja que también iluminaba todo ese altar. La señora le dijo que ella leía las cartas del tarot, a lo cual tampoco le dio importancia. Simplemente se dispusieron a dejar sus pertenencias y tratar de disfrutar ese fin de semana. El resto de la noche lo pasaron sin novedad, platicando, tomando algunas cervezas y comentando que la señora era un poco extraña, pero sin más. Su plan de ellos era regresarse el domingo temprano para estar en Ciudad de México por la tarde o por la noche. Sin embargo, aquella señora extraña les dijo que se quedaran ese día, que les hacía un descuento, a lo cual ellos no lo tomaron a mal. Así podían aprovechar el domingo para estar otro día en la playa, descansar y regresar el lunes por la mañana. Al día siguiente, el domingo, empezaron a notar que muchos turistas ya se estaban yendo. De igual forma, no le dieron importancia. Fueron a cenar al pueblo y cuando regresaron, su sorpresa fue un poco macabra, dado que ya no había nadie en ese malecón. Todos los turistas ya se habían ido. Todo estaba cerrado. La mayoría de los negocios, incluso los hoteles, ya no estaban en servicio. De hecho, esa noche estaba muy tenebrosa. Había niebla. Y lo único que se escuchaba era el mar, cómo rompía contra la arena. Llegaron a aquel hostal y de igual forma notaron que eran los únicos que estaban ahí. Muy probablemente los únicos a la redonda. Sin más, se dispusieron a descansar, dado que al día siguiente tenían que salir a primera hora. El novio de esta chica trabaja en home office, así que tenía que enviar un archivo, dado que se lo habían pedido, o algo tenía que entregar de trabajo. Así que sacó su computadora, se fue a la terraza y comenzó a trabajar. La orilla de la playa estaba totalmente oscura, dado que ya todo estaba apagado. Como ya mencioné, no había nadie. El mar se veía muy tenebroso, apenas se alcanzaba a observar. Y en eso, desde donde él estaba sentado, vio como una sombra pasaba por las palmeras, a lo que él supuso que únicamente era el viento. Poco después, esta chica salió y entonces fue cuando los dos lo vieron. Nuevamente esa sombra, pero esta vez estaba columpiando entre las palmeras. Pasaba de una a otra.
pero no podían identificar qué era. Ambos se petrificaron del miedo. Se miraron uno al otro y no supieron qué decir. Simplemente no creían lo que estaban viendo. Se quedaron ahí un momento y pensaron que ya había sido todo. Y de repente, en el techo de aquella terraza, escucharon como algo llegó aleteando. Algo se postró sobre el techo y empezó a rasgar las tejas. Ellos estaban muertos de miedo. Aquellos arañazos les produjeron un terror inexplicable, no se podían ni siquiera mover. Y en ese momento, aquella cosa lanzó un graznido combinado con una risa de mujer, un ruido inexplicable para un ave normal. El único reflejo de ellos fue meterse a la habitación, cerrar la puerta y despertaron a sus padres para decirles lo que estaba pasando. Acto seguido, algo empezó a aventar piedras a la ventana y en eso, nuevamente, escucharon esa risa combinada con el graznido de un ave. Los padres de ella también estaban asustados por lo que ya les habían platicado, lo que habían visto y lo que habían escuchado. Estaban completamente muertos de miedo. La señora, que sabía un poco de cosas esotéricas o paranormales, inmediatamente dijo: es una bruja y viene por mi hijo. Lo que hizo la señora fue ponerse a rezar. Casualmente traía un rosario que le había regalado su abuela. Comenzó a hacer unos rezos y fue como esos arañazos y esas piedras que estaban aventando a la ventana pararon. No sabían si salir corriendo o esperarse. Al final ahí estaban atrincherados. Y si salían, no sabían lo que se iban a encontrar. Además de que todo estaba completamente desolado. Ya no había nadie, así que no había dónde correr. Así que optaron por quedarse ahí. Apenas si pudieron dormir. Básicamente, uno dormía y el otro hacía guardia. Así hasta que llegó la mañana. Inmediatamente que el sol comenzó a salir, prepararon sus cosas y salieron de ahí corriendo. Le dejaron las llaves a la señora y la señora los vio y con una risa burlona les dijo: espero que hayan dormido bien. Le dieron las llaves, se subieron a su auto y se fueron. Esta historia quedó en esta familia como algo muy aterrador. Y más allá de esta experiencia, la sensación que les dejó es algo que no pueden describir. Al día de hoy siguen teniendo pesadillas con aquella risa. Buenas noches.